Bueno, bienvenidos a nuestros expositores y a los asistentes que tenemos en esta reunión de hoy. Mi nombre es Patricio Giusto, voy a ser el moderador de esta mesa especial de política exterior argentina, nueva agenda de cooperación internacional. Y bueno, tenemos tres queridos colegas de la UCA, destacados cada uno en sus ámbitos, Leonardo Equimián, Augusto Salvato y Ariel González Levasi, que todavía no ha ingresado. La idea es la siguiente, cada orador va a tener unos 20 minutos de exposición y después vamos a dejar un espacio específico para comentarios, preguntas que ustedes pueden ir enviando a medida de que ellos exponen. Si es alguna pregunta directa a alguno de ellos, les pido que aclaren a quién va dirigida y si es una pregunta general, bueno, no importa, después la compartiremos para quien quiera tomarla de nuestros expositores. Bueno, si les parece empezamos según el orden con Leonardo Equimián, lo voy a presentar, abogado, politólogo, traductor público de inglés de la UCA, también candidato a doctor en ciencias jurídicas de su universidad, profesor pro titular en varias cátedras de la UCA y también con un diplomado en Flaxo, ha sido profesor en la Escuela de Defensa Nacional y del curso sudamericano de formación en defensa, profesor invitado de la Universidad de la República de Uruguay, miembro consultor del CARI, miembro de RESDAL, funcionario de carrera del Ministerio de Defensa, donde actualmente se desempeña como coordinador de temas internacionales de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa. Además es miembro del CARI, ex becario del CONICET y de cursos y de investigaciones de posgrado en instituciones variadas de Brasil, Estados Unidos, Italia y China. Bueno, querido Leo, tus 20 minutos te escucharemos con atención. Les pedimos al resto, perdón, Bueno, que tengan los micrófonos cerrados, esto me había olvidado aclarar. Adelante. muchas gracias, Patricio. Gracias por la presentación. Lo más importante es que soy padre de 5 hijos, hincha de San Lorenzo. Todo el resto va y viene, pero esas son las cosas importantes. Eh, a ver, estoy tratando de compartir pantalla. Sí, ahí aparece Mm, algo. Ahí va apareciendo algo. Ujú. Bueno, estoy muy acostumbrado a Zoom, no tanto a Webex. A ver, no sé Yo si creo que está lento, pero va apareciendo. cargando ahí, me parece. Ahí está. Sí. Sí, el tema es que no la estoy viendo. Me parece como muy pequeñita. A ver. Ahí estoy viendo yo el PowerPoint, por ahí tenés que ampliarlo abajo con el botoncito de la presentación. No, es que no me. Ahí está, a ver. A ver un segundito. ¿No llegás con la flechita al botón presentación? Sí, sí, ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver ahí. Pasa que, a diferencia de Zoom, Ahí está, ¿eh? me aparece la pantalla. Bueno, nada. Técnica, diferentes técnicas, pero ya está. Bueno, me quedarán unos 18 minutos, no hay problema. A ver, la idea es, yo veía el plan del programa del panel, ¿no? El título, mejor dicho, Política Exterior Argentina y América Latina, nueva agenda de cooperación internacional. Y la verdad que nosotros venimos trabajando más que nada la cuestión de la política exterior como la política exterior argentina en un contexto global donde consideramos que la política regional es una de las, llamamos, grandes cuestiones de esa agenda de la política exterior. De hecho, quiero aprovechar para comentar que en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina llevamos varias líneas de investigación. Una que está a mi cargo justamente tiene que ver con el modelo de inserción en el mundo, o el modelo de inserción internacional de la Argentina, y dentro de ese modelo particularmente queremos ver qué rol ocupa el regionalismo, como, acá lo planteamos en una pregunta, como un objetivo estratégico, es decir, forma parte de ese modelo de inserción internacional de la Argentina como un objetivo estratégico, un proceso de regionalismo con determinadas características.
La verdad que estamos tratando, en primer lugar, de definir algún marco conceptual, porque hay hay mucho relato, podríamos decir, sobre este tipo de cuestiones, pero en general nos encontramos que no siempre existe la precisión conceptual para analizar si estamos hablando de lo mismo. Entonces, en esta presentación, yo voy a pasar por lo menos hacer un paneo de algunos puntos que tienen que ver con un enfoque geográfico de la cuestión, un enfoque histórico, la situación contemporánea. Cuando digo contemporánea hablo de los últimos 40 años, y la perspectiva argentina del regionalismo más en tono de posibilidades, digamos, ¿no? Dado el tiempo que tenemos, esta presentación es para desarrollar un tiempo más extenso, así que disculpen que voy a pasar algunas placas con relativa velocidad, pero para que queden, entiendo yo, que pueden quedar a disposición del público. El primer punto que tenemos que ver es, cuando hablamos de región, ¿de qué estamos hablando? El título de este panel dice América Latina. Eh, no, si yo me atengo a esa expresión, no sé si voy a incorporar todos los elementos que componen la región. Yo le pregunto a veces a mis alumnos, si te contratan de un organismo del Estado o de un think tank o de cualquier otro tipo de corporación para que lleves la política regional, ¿en qué países te vas a fijar? Sí, seguro en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Perú, pero Guyana y Surinam, por ejemplo, ¿lo van a tener en cuenta? Y si vamos un poquito más allá, Guatemala, ¿te va a interesar? Honduras, bueno, sí. ¿Y el Caribe? Saint Kitts and Nevis, Barbados, Trinidad y Tobago. Bueno, y ahí surgen diferentes respuestas. Generalmente la primera respuesta a boca de jarro no es la misma que la última. Lo que sucede es que no hay una respuesta correcta. El punto es que uno puede entender que esta región tiene claras subregiones. Estoy hablando desde la perspectiva argentina, básicamente. Yo creo que hay una primera subregión, y me refiero a esa primacía en función de los recursos que vuelca la Argentina en, en la región, en términos de intensidad de la relación, en términos de recursos diplomáticos, en términos de interacción política y económica, que podríamos denominar un cono sur ampliado, que abarca claramente los países limítrofes, por supuesto dándole quizás una primacía a Brasil y a Chile, pero también nos importa mucho lo que pasa en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, y lo extiendo hasta Perú, porque si bien geográficamente hablando excede lo que es el cono sur, el país andino, la vinculación histórica, política que existe con Perú lo hace asimilable a estos otros países que he mencionado en cuanto a esa atención que le presta la Argentina a esta subregión. ¿Se termina ahí la política regional? No, no, claramente Sudamérica constituye una subregión en sí misma. Por supuesto, hace unos años, cuando se dio la constitución de UNASUR y ese lustro, por lo menos que tuvo de crecimiento, de presencia cada vez más importante en las políticas públicas nacionales, hizo que este espacio ganara una identidad que quizás no había tenido antes de los 90, que de alguna manera fue al impulso brasileño, que se constituyó como una unidad geopolítica, pero que Argentina tomó e incluso incrementó, por ejemplo, sus relaciones con Surinam y con Guyana de una manera que nunca se había registrado hasta ese momento. Entonces, más allá de lo que pase con UNASUR o lo que ha pasado con UNASUR, creo que el bloque sudamericano, además de la importancia de la relación bilateral con países como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, constituye una subregión en sí misma. Pero tampoco las cosas se terminan acá. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una larga tradición de vinculación con México particularmente y con los países centroamericanos. El eje Buenos Aires-México ha sido relevante en términos políticos en muchas ocasiones, en la mesa grande de América Latina, de alguna manera como una especie de contrabalance del poder brasileño.
Pero más allá de eso, hay una asociación potencialmente mucho más desarrollada de lo que realmente se ha hecho entre Argentina y México, y también la vinculación con los países centroamericanos es histórica, se remonta a tiempos de la independencia de esos países, y hay ciertas afinidades culturales, lingüísticas, por supuesto también diferencias, pero cuando uno compara con las diferencias que podemos tener con otras regiones, claramente estamos en el mismo barco, diría el Papa Francisco. ¿Terminamos ahí? No. ¿Por qué no hablar también de América Latina y el Caribe? Y el Caribe. Hay muchas diferencias con los países caribeños. El Caribe en sí mismo es un mundo de diversidad. Desde el origen colonial que tienen estos países, español, francés, inglés, holandés, realmente es multicultural en ese sentido, pero hay una problemática geopolítica con intereses comunes, que a la postre vamos a ver que es una de las formas de definir una región, ¿no? Cuando, además de la proximidad geográfica, podemos hablar de intereses comunes, porque hay desafíos comunes. Y en ese sentido, hay también un espacio América Latina-Caribe que recoge, por lo menos desde el punto de vista institucional, una identidad propia en el marco de las Naciones Unidas, donde, como ustedes saben, existe el GRULAC, que nos engloba a todos, o sea, para el resto del mundo somos una región, políticamente hablando, y más recientemente, a partir del 2010, con la creación de CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es un foro muy amplio, que es un foro donde es muy difícil articular proyectos de cooperación concretos, pero que podría servir de marco general para profundizar algún aspecto del regionalismo. O sea, en conclusión, desde un punto de vista geográfico, hay que tener en cuenta estas diferentes subregiones y, de alguna manera, pensar en proyectos de proyección regional de la política exterior argentina también en función de estas subregiones. Si vamos a un enfoque histórico de la actitud argentina hacia, no me voy a detener en esto porque realmente nos podría llevar mucho más que 20 minutos. Seguramente ustedes conocen la evolución de la historia, la evolución histórica de la política exterior argentina. Simplemente para mencionar los títulos, la Argentina estuvo durante, digamos, post-guerras de independencia, se acentuó un aislamiento, por lo menos un relegamiento de la región. No era la prioridad porque se construyó un modelo de inserción en el mundo basado en el europeísmo, y tampoco se apoyaron ciertas iniciativas panamericanas, podríamos decir. Esto empieza a revertirse hacia fines de la postumería del régimen conservador, ya el acuerdo ABC, ¿no? Solemos marcarlo como un hito en el cambio de visión de Argentina hacia los países vecinos, ese acuerdo Argentina-Brasil-Chile de solución pacífica de controversias, y ya con el advenimiento del gobierno radical del presidente Irigoyen hay algunos atisbos de un regionalismo, yo diría más político que económico, pero bueno, que marca un cambio respecto de la generación anterior. Se mantiene esto con el régimen conservador hasta 1945, aunque termina con una crisis de aislamiento debido al neutralismo que plantea la Argentina en la Segunda Guerra Mundial y que no es acompañado por la mayoría de los países de la región. Con la llegada de Perón al poder, vemos por primera vez un latinoamericanismo activo. Hay un objetivo estratégico de generar un espacio regional, un bloque regional, tanto en términos de aumentar la capacidad de negociación externa de ese bloque, como para ampliar el mercado de las exportaciones argentinas, particularmente de la incipiente industria argentina, ¿no? Pero esto se extiende más allá de Perón y hay algunos hitos como la formación de ALAIC, que si bien a la postre no resultó, fue reemplazada. Bueno, es la primera vez, es un hito que es la primera vez que se genera un espacio económico multilateral en la región, ¿no? En la década del 70 hay un breve, por el tiempo decimos,
retorno al predominio de la rivalidad, breve pero intenso, porque la verdad que ustedes piensen que la Argentina no ha tenido un conflicto bélico con países vecinos desde 1870. Bueno, en realidad ha habido menos de 5 conflictos bélicos en la región desde mediados del siglo XIX entre países de la región hasta el presente. Pero la Argentina particularmente no se ha enfrentado a un país vecino militarmente desde 1870, o sea, 150 años, y ojalá nunca lo haga. Pero en esta década de 70 estuvo a punto de entrar en guerra con Chile, con tropas movilizadas para entrar en combate, y la tensión con Brasil también fue muy alta por desconfianzas geopolíticas que se convirtieron en verdaderas hipótesis de conflictos cruzadas. A partir de fines de la década del 70 se da un proceso de distensión, no vamos a entrar en detalles, pero como ustedes saben, la aceptación de la mediación papal respecto de la cuestión del canal de Beagle y acuerdos con Brasil por la utilización de las aguas del río Paraná para fines hidroeléctricos, así como acuerdos para el uso pacífico de la energía nuclear, revirtieron esta tendencia conflictiva. Se dan también acuerdos económicos, ya a partir de 1980, al ADI reemplazando al ALC, y todo esto va marcando una nueva etapa que vamos a llamar, desde la perspectiva argentina, de neolatinoamericanismo proactivo. ¿Por qué? Porque empieza a haber una política exterior orientada a consolidar un espacio regional. Primero, a generar la confianza necesaria, luego avanzar en procesos de cooperación y hasta de integración. Estos acuerdos geopolíticos y económicos, la guerra de Malvinas, con todo lo que significó en el cambio de percepción de la clase dirigente argentina respecto de amigos y enemigos en el mundo, por lo menos de más amigos y por otro lado los países que a la hora de adoptar optaron por el adversario de la Argentina. Y, por supuesto, todo esto consolidado por el restablecimiento de la democracia que se propuso en ese gobierno de Alfonsín, pero acompañado en buena medida por la oposición, revertir esa imagen de belicista que pudiéramos decir se había generado en la política argentina respecto de la región y, por supuesto, como secuela de la guerra de Malvinas. Todo esto nos lleva a hacer un análisis de los últimos 40 años y remarcar 2 o 3 cosas que me parece interesante. Por un lado, que lo que vemos es un proceso paralelo o procesos paralelos, por un lado de distensión, construcción de confianza estratégica militar, que es lo que da lugar a la cooperación y a la postre la integración política y económica. A veces se habla de la metodología económica, de los procesos de integración y se piensa que eso es lo que mueve el resto de qué es lo que produce el acercamiento político. La evidencia histórica muestra que sin distensión, sin superación de las rivalidades geopolíticas y sin una clara voluntad política, es muy difícil avanzar en los procesos de integración económica. Y creo que en años más recientes hemos tenido ejemplos de esta situación. En definitiva, se parte de un presupuesto de desafíos comunes que permite identificar un interés regional. Ahora, eso se da bajo diversos modelos de regionalismo. No ha habido un solo modelo de regionalismo. Esto simplemente acá ilustramos algunos de los marcos institucionales en los que se ha insertado la Argentina regionalmente hablando. Este regionalismo reconoce diversas etapas. ¿Cómo estoy de tiempo, Patricio? Unos 5 minutos. Perfecto, porque quiero llegar a redondear algunas cosas, entonces quería con eso. Gracias. Reconoce diversas etapas, probablemente esto sea más conocido para todos ustedes. Yo creo que hay ciertos esbozos de regionalismo autonómico post Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, pero luego en los 90 se impone esta idea de regionalismo abierto, que por ejemplo el Mercosur es pensado como una, particularmente desde la Argentina, ¿no? Es probable que en Brasil no haya sido tan así, pero la Argentina lo pensaba como parte de su proceso de apertura política y económica global, era como una plataforma de atracción de inversiones, más que nada. Esta idea predomina durante la década del 90, pero en el siglo XXI
sobre todo en la Argentina a partir de la crisis de 2001. El modelo de regionalismo que impera es el de un regionalismo político con carácter autonómico, lo que algunos llaman post-neoliberal, y que lo vemos expresado institucionalmente en la constitución de la UNASUR en 2008 y la CELAC en 2010. Parecía que este era el modelo, habría que ver, en estos momentos, yo me acuerdo, se discutía cuando apareció UNASUR cómo iba a ser la convivencia entre UNASUR y Mercosur, había determinados intelectuales que abogaban por una especie de convergencia entre ese regionalismo económico y ese regionalismo político, porque el UNASUR era multidimensional, no necesariamente, o sí incluía también de alguna manera lo económico, pero a partir del año 2016, particularmente 2017, desde la perspectiva argentina, el regionalismo es visto principalmente como un neoregionalismo económico abierto, volviendo a los 90, pero no de la misma manera. Un neoregionalismo económico abierto revisado, diría yo, ¿no? Y eso lo vimos en la práctica en una serie de acuerdos que se negociaron en los últimos años, muchos aún en negociación, donde si bien se busca, por ejemplo, la apertura y la atracción de inversiones externas, hay toda una serie de medidas excepcionales de sectores protegidos que probablemente hace 30 años no se tenían en cuenta. El principio de acuerdo Mercosur y Europea es un ejemplo de este tipo de regionalismo que se quiso promover en el año. Digo principio de acuerdo porque, como ustedes saben, ni siquiera todavía es un texto terminado sometido a discusión de los congresos. De aquí en más, para ir cerrando, hay una serie de factores condicionantes de la política exterior respecto del regionalismo. Lo voy a sintetizar en una palabra. Hemos hecho un análisis de diferentes factores geográfico, demográfico, sociocultural, científico-tecnológico, defensa, económico, por supuesto, histórico, jurídico-administrativo, y la verdad que no hay ningún factor que sea un óbice total para un proceso de integración. Pero todos ellos dependen de un factor que es el político y que sí genera cierto grado de incertidumbre porque, bueno, como veremos, no hay, uno de los aspectos es que no hay un consenso fundamental respecto al menos del tipo de regionalismo que queremos promover. ¿Qué alternativas son posibles? Por supuesto, hay muchas posiciones. Acá quiero rescatar dos conceptos. El de regionalismo modular, de Gardini, de 2015, que parte del diagnóstico de ver la proliferación de regionalismos latinoamericanos que terminan en lo que se conoce en un spaghetti bowl, ¿no? Una ensalada de fideos donde se cruzan, se superponen, hay hasta países que pertenecen a esquemas que en teoría serían incompatibles. Es multilateral, entonces lo que se propone es un regionalismo modular, que sea multilateral y que sea modular en el sentido de que los actores en la mesa en cualquier momento cambian de acuerdo con el tema. Yo creo que en ese sentido, dentro de lo que sería CELAC, podría plantearse que, bueno, ante determinados proyectos se unan determinados países, se establezcan determinados países que les interesa particularmente ese proyecto y trabajar en función de ello, ¿no? Sería para desarrollarlo con más detalle. Ahí ya Y el otro estamos sobre concepto que me parece tiempo. interesante, 30 segundos. El otro concepto que me parece interesante es el de autonomía relacional, por ejemplo, que refieren Russell y Tocatlián en un trabajo de 2013 sobre gran estrategia respecto de los países latinoamericanos y las potencias extrarregionales, particularmente en los Estados Unidos, donde dicen que una de las variantes es la unidad colectiva, ¿no? Identificar intereses comunes y concertar posturas que permitan una participación activa, comprometida y responsable en los asuntos mundiales, etcétera. En definitiva, un balance estratégico de 30 años de integración muestra que el proceso de integración, particularmente argentino-brasileño y su proyección regional, puede ser criticado por incompleto, irregular, institucionalmente débil, pero no hay prácticamente opción que lo niegue directamente, ¿no? No obstante, tiene una serie de deficiencias, no es una alianza operativa, insuficiencia institucional, falta de definiciones, bueno, la diversidad de modelos de regionalismo. Así que, en definitiva, creo que es un momento de plantearse qué queremos hacer con el regionalismo, y esto para la Argentina es una de las cuestiones fundamentales a definir para su modelo de inserción internacional.
como ven, es una presentación que deja quizás plantea más preguntas que respuestas, pero que me parece que ese es el momento en el que estamos y por ahí nuestro trabajo es contribuir desde el pensamiento a que logremos algún consenso fundamental en esta materia. Muchas gracias. Excelente, Leo, muchas gracias. Nos has dado una clase condensada de la materia política exterior argentina y efectivamente nos dejas un montón de preguntas que seguramente después discutiremos. Bueno, es el turno ahora de Augusto Salvato. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y licenciado en Ciencias Políticas de la UCA, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, investigador UCA CONICET, docente de la UCA, de la UCES y miembro del CARI Joven y consultor en Economía del Conocimiento. Augusto, ya ahí veo tu presentación. Cuando quieras, adelante, gracias. Bueno, buenísimo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a seguir con varias líneas de lo que planteó Leo. La primera, entonces, en lo que refiere a lo inamovible, yo soy hincha de River, el de San Lorenzo, yo de River. En segundo lugar, voy a seguir con esta línea de plantear preguntas. Creo que estamos en un contexto global de alta incertidumbre, por eso acá pongo la imagen del cisne negro, no solamente por el coronavirus, creo que veníamos de un periodo, de un proceso, digamos, por factores coyunturales y por factores estructurales de alto nivel de incertidumbre. Elementos que tienen que ver desde la revolución tecnológica que estamos viviendo, digamos, nunca en la historia de la humanidad se había cambiado tanto en términos tecnológicos tan rápido, de forma tan rápida, es decir, se calcula que el impacto de la revolución industrial que estamos viviendo, que es la cuarta, es 3.000 veces mayor a todas las revoluciones industriales anteriores juntas, por lo cual estamos en un proceso de cambio, digamos, a nivel global muy importante y eso nos deja justamente ante un nivel de incertidumbre muy grande. Hoy, digamos, justamente como pensaba sobre estos temas, decía, bueno, hemos hablado mucho en el último año sobre cómo iba a ser el mundo post-COVID y todavía hay un montón de cosas en el medio que no terminamos de definir mucho más allá del COVID. Obviamente, esta situación global agrega un paraguas si se quiere, de mayor incertidumbre, pero entonces toda esta introducción es para decir que tengo en esta materia muchas más preguntas que respuestas. Cuando Leo lo mencionó, dije, bueno, estamos alineados en este sentido porque, bueno, efectivamente la situación se presta a plantearlo de esta manera, por lo cual yo voy a plantear 4 preguntas a las cuales no voy a tratar directamente de dar una respuesta, sí quizás un punto de vista que puede obviamente no agotar la pregunta y que me gustaría que lo abordemos después más en las preguntas o en algún comentario que surja. La primera pregunta, digamos, que creo que deberíamos hacernos es si la integración, digamos, los procesos de integración están en retirada a nivel global. Es decir, me gustaría ir entonces de lo más global a lo más local o incluso individual. Digamos, a nivel global se ha hablado mucho en los últimos 5, 7 años de que la integración como un proceso está en crisis. Si en Europa hace 10, 12 años se hablaba justamente de la expansión del proceso de integración que implicaba la Unión Europea, ahora se está hablando de la crisis o del agotamiento de ese modelo, de ese proceso de expansión que veíamos hacia principios del siglo XXI. Entonces, en principio, digamos, quizás en líneas generales, una de las cuestiones que se ve es, en principio, un agotamiento de algunos procesos de integración que lleva a reflexionar sobre un proceso o procesos de integración que están en retirada. Lo vemos desde cuestiones como el Brexit, lo vemos incluso en el continente americano, es decir, todas las renegociaciones de los distintos acuerdos, y por ejemplo el NAFTA en el caso de los Estados Unidos, Canadá y México. Y vemos un contexto global, digamos, que en principio podría dejar de ser tan favorable como lo era en los años 90.
Esto es específicamente o especialmente relevante para América Latina, porque América Latina usualmente siempre ha tenido, digamos, procesos de integración que han mirado como modelos desde la década de los 60 hasta la década del 90, han tenido distintos modelos de integración en paradigmas, digamos, principalmente europeos. Entonces, una precisión con respecto a esta pregunta, quizá podríamos afirmar, digamos, ¿están en retirada los procesos de integración a nivel global o eso es una tendencia que estamos viendo más en el Atlántico, que es además, digamos, es el lugar donde más miramos en América Latina? Es decir, ¿esto es totalmente global o es una cuestión más occidental o atlántica? Ahí obviamente, bueno, en esto tendría mucho más para decir que yo, Patricio, pero en este sentido es interesante ver los procesos de integración que se dan en los que están, digamos, en Oriente y los que se están dando sobre el Océano Pacífico, es decir, en qué situación están y qué cuestiones vemos diferentes con respecto a lo que son los procesos europeos. Una segunda, entonces esto obviamente el contexto global es fundamental para ver la situación en que está América Latina. Pero una segunda, digamos, pregunta tiene que ver con en qué contexto nos encontramos a nivel regional. Es decir, cuáles son los elementos que nos permitirían hablar a nivel regional de un contexto más favorable o de un contexto menos favorable a los procesos de integración. Y ahí un poco también la pregunta que planteaba Leo desde la política exterior argentina, es decir, cómo la respondemos en este momento, en pleno 2020. Y en principio hay algunas líneas de análisis que deberíamos o que tenemos que hacer. O sea, en principio, estamos en un proceso también de cambio a nivel regional, de cambio y de incertidumbre a nivel regional. Es decir, 2021 y 2022 son años donde hay varios procesos electorales en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, y esto en un contexto de incertidumbre como el que nos encontramos lleva justamente a hacernos muchas preguntas. De hecho, una de las preguntas que está circulando desde ámbitos académicos hasta, digamos, ámbitos más puramente políticos es si América Latina está en un nuevo giro a la izquierda o en un nuevo proceso de giro a la izquierda, digamos, tras las elecciones en Bolivia, o si se encamina a un proceso de giro a la izquierda, teniendo en cuenta que el año que viene tenemos elecciones en varios países importantes. Especialmente importa en este sentido lo que sucedió, digamos, con la victoria o la vuelta del MAS en Bolivia, con el plebiscito por el cambio constitucional en Chile, es decir, bueno, por la vuelta, digamos, del peronismo en la Argentina, es decir, hacia dónde se está dirigiendo la región, entendiendo, digamos, que muchas veces se producen estos movimientos en bloque. Y en principio la primera respuesta que a esta pregunta sobre giro a la izquierda, yo por lo menos no creo que estemos yendo hacia un giro a la izquierda, sí me parece que estamos, o que sí podemos ver un debilitamiento de los oficialismos, que no es de este momento, que es lo podemos encontrar desde 2013-2015, y ese debilitamiento de los oficialismos favorece los recambios, digamos, en los ejecutivos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, básicamente porque en América Latina los procesos de integración dependen ampliamente de la voluntad política, digamos, para que esos procesos existan, que es un elemento importante, pero no es el único elemento, digamos, existente, pero muchas veces la voluntad política para que existan esos procesos de integración es fundamental, por lo cual entender hacia dónde va la región en términos políticos es un elemento importante. Y junto con esa característica, digamos, de problemas dentro de los oficialismos, digamos, que muchas veces, en muchos casos, responde a cuestiones que son más extrarregionales que propias de la región, incluso propias de los países, tenemos a nivel global, digamos, o a nivel occidental y a nivel, digamos, latinoamericano, un surgimiento o un reforzamiento de los movimientos antielitistas. Lo cual también, digamos, nos pone en duda sobre si es un contexto favorable para la integración regional, tanto en términos políticos como en términos económicos y en función de los distintos modelos que fue mencionando Leo antes. Entonces, estos dos elementos, es decir,
el alto nivel de incertidumbre, la debilidad y la inestabilidad política, que no redunda necesariamente como en otras épocas en quiebres institucionales, pero sí en inestabilidad justamente y en recambio de los oficialismos, y la falta de coincidencias en muchos casos entre, digamos, o la voluntad y el liderazgo para generar, digamos, esos espacios de integración dentro de los diferentes liderazgos políticos latinoamericanos, nos lleva a ver que un contexto regional, digamos, que no es del todo favorable, en principio no sería del todo favorable a la integración, es decir, más allá, digamos, de los giros que se puedan establecer. En tercer lugar, digamos, la tercera pregunta tiene que ver con el contexto local, es decir, con el contexto exclusivamente argentino. Y acá, digamos, me parece importante, digamos, mirar, es decir, más allá de a la Cancillería, en el caso argentino, me parece importante mirar principalmente dos cosas. Uno, obviamente la macro, es decir, la gran obsesión de los argentinos, pero que es un elemento condicionante muy importante para la integración económica, especialmente en términos económicos. Pero en segundo lugar, digamos, mirar incluso más que la Cancillería, el Ministerio de Producción, ¿no? Y el Ministerio de Producción lo que vemos es probablemente una tendencia, digamos, menos favorable a la exportación o menos favorable a las ideas de exportación y de inserción en el mundo de los países vecinos, y con los que compartimos distintos procesos de integración subregionales, lo cual, digamos, nos llevaría a ver un contexto también poco favorable para la integración, por lo menos desde el punto de vista económico. Y acá tenemos desde la fuerte reprimarización que venimos teniendo en términos económicos en los últimos años, hasta que obviamente no es favorable a los mecanismos de integración, hasta, digamos, distintas ideas o sesgos, digamos, que se pueden encontrar con respecto a la exportación de distintos productos. Es decir, un sesgo quizá más industrial y más enfocado en el desarrollo de la industria a nivel interno, y menos concentrado en la exportación y en la integración, digamos, regional en ese sentido. La primarización que mencionábamos y la importancia de la macro, digamos, son dos elementos fundamentales, y por eso por lo menos en términos de la integración económica, me parece que hoy hacia donde hay que poner la mirada más que la Cancillería es el Ministerio de Producción y la política, digamos, de producción y de inserción en el mundo, digamos, desde el punto de vista del modelo productivo. Entonces, digamos, un contexto regional, digamos, tampoco demasiado favorable a la integración económica. La última de las preguntas tiene que ver con el rol de las empresas y de los individuos, digamos, que se los menciona poco cuando se trabaja en temas de integración regional, pero que, por lo menos desde mi perspectiva, en el siglo XXI son elementos fundamentales a tener en cuenta. Incluso, digamos, en el proceso de integración regional de los años 90, las empresas tuvieron un rol sumamente destacado, ya sea desde la voluntad de profundizar procesos de integración o, digamos, la necesidad de ir en contra o de evitar que se profundicen esos procesos o distintos esquemas, digamos, de inserción en el mundo. Pero las empresas son un actor fundamental. Y son un actor fundamental, digamos, también en la integración a nivel global y en la política o las relaciones internacionales, digamos, del siglo XXI. Y acá especialmente me interesa hacer referencia a... ¿Se cortó la presentación? ¿Puede ser? Sí, a ver si la podés poner de vuelta, disculpa. Dale. Porque lo habilité a Ariel como administrador y me hizo sacarte a vos como presentador, así que disculpa. Ah, ok, ahí está bien, ¿no? Sí, perfecto, disculpa, Augusto. No, por favor. Bueno, igual era la última diapositiva, y básicamente entonces lo que decía es que me interesa hacer especial foco en el sector privado y en las empresas, desde el punto de vista de las empresas tecnológicas. Es decir, hemos visto a nivel global
como muchas veces el nivel de complementariedad y la necesidad de complementariedad a nivel global en cuanto a las relaciones entre empresas tecnológicas o lo que refiere a la industria del conocimiento, es decir, la economía de los intangibles, hace que haya una demanda muchas veces de profundizar ciertos mecanismos de integración, más que un proteccionismo. Es decir, si bien podemos ver una cierta carrera, una cierta competencia a nivel global por quien tiene primero estos nuevos avances tecnológicos que cada vez se van a ir dando más rápido además, sí podemos ver que es sumamente necesario para los distintos polos empresariales o los distintos, grupos empresariales, tener integración, digamos, a nivel global y facilidad de movilidad, digamos, a nivel global. Lo mismo sucede con los individuos, es decir, desde pequeños emprendedores hasta trabajadores que están en un país trabajando para otro. Tenemos que repensar en ese sentido probablemente muchos de los procesos de integración o muchos de los mecanismos de integración que utilizamos. Y acá, digamos, esto es especialmente relevante en una región como América Latina, para la cual, digamos, dentro de la cual muchas veces tenemos una tendencia mucho más competitiva en este sentido que colaborativa. Es decir, hemos visto cómo en los últimos años, en los últimos meses, digamos, la falta de estabilidad macroeconómica en un país redunda en el sentido de oportunidad de otro para decir, bueno, quiero atraer entonces las empresas, las inversiones, los individuos, los emprendedores de un país a otro. En lugar de pensar, digamos, la región o al menos, digamos, su región sudamericana o el cono sur como un todo, que además es la forma en que las empresas internacionales piensan el cono sur, digamos, como un todo, principalmente mirando a Brasil y como una extensión de Brasil y en algunos otros casos más mirando a Chile, bueno, incluso Colombia, cada vez más Colombia está teniendo esta importancia a nivel internacional. Entonces, pensar en el rol de las empresas y pensar en la forma de solucionar, digamos, estos nuevos dilemas, paradigmas, digamos, si se quiere, necesidades del siglo XXI a nivel individual y a nivel empresarial, también es una pregunta que tenemos que hacernos y en la que tenemos que trabajar. Es decir, vamos a tomar las empresas de economía del conocimiento latinoamericanas o sudamericanas como una plataforma de integración o lo vamos a usar como una plataforma para, digamos, competir entre nosotros. Esa es también otra posible subpregunta, digamos, que sale de este sentido. Entonces, para recapitular y a manera de conclusión, es decir, a nivel global probablemente tenemos, o sea, para empezar, digamos, por la primera pregunta, a nivel global tenemos probablemente un contexto menos favorable que hace unos años para la integración, al menos con el modelo de integración que conocíamos antes, es decir, probablemente tengamos elementos que nos permitan pensar en nuevos modelos de integración o nuevas formas de integración con nuevos problemas y nuevos paradigmas, pero por lo menos en lo que refiere al Atlántico, al Océano Atlántico, un contexto menos favorable para la integración que lo que teníamos hace unos años. A nivel regional, digamos, la inestabilidad política hace que también, digamos, tengamos un contexto menos favorable a lo que es la integración y lo mismo a nivel local, es decir, tanto la primarización económica como la inestabilidad macro tampoco favorecen los procesos de integración regional. Y por último, esta última pregunta, digamos, para repensar el rol de las empresas y el rol de los individuos en esos nuevos procesos de integración regional pensados, digamos, o que vamos a ver en el futuro. Nada más que eso. Muchas gracias por escuchar, por la convocatoria y espero las preguntas, los comentarios. Bueno, muchas gracias, Augusto, que también, al igual que Leo, nos dejaste con muchas preguntas abiertas, ¿no? Para seguramente discutir después. Y gracias por cumplir con el tiempo, ¿no? Bueno, y ahora lo tenemos por último. ¿Estás conectado, Ariel? Espérame que...
Ahí te puse como coorganizador. No sé si vas a hacer alguna presentación. Ya estás como coorganizador por las dudas. Sí, voy a hacer una presentación. Perfecto, ya podés ir cargándola si querés. Bienvenido. Bueno, lo voy presentando. Ariel González Levalli es doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad de Koç, Turquía, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales, SEI UCA, profesor adjunto en la UCA también, investigador principal de la sede de investigaciones estratégicos navales, investigador asociado de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Bueno, no sé Bueno, estoy tratando de visualizar dónde está digamos, para colocar el PowerPoint. fíjate que hay Plataforma no está. compartir, abajo dice compartir, ¿lo puedes ver? Sí, pero lo tengo como denegado. A ver, un segundito, Es por ahí. un tema de mi computadora. Esperen un segundo. Ujú. Voy a tener que volver y regresar. Esperen un segundo. Bueno, dale, esperamos. ¿Puedo hacer un comentario, Patricia, mientras esperamos? Sí, por supuesto. No, quería de alguna manera darle una vuelta de tuerca. Creo que hay una convergencia en un punto importante entre la exposición de Augusto y la mía, que es la relevancia del factor político, ¿no? Sí. Que justamente lo que yo trataba de decir, por ahí lo dije muy rápido, hay una cantidad de factores estructurales que favorecen la integración desde la perspectiva argentina y de otros países. Pero la actitud política es el factor que multiplica. Y si es positiva, multiplica positivamente, y si es negativa, lleva todo eso al plano negativo, ¿no? Entonces, me parece que ese es el ámbito para trabajar, porque si uno piensa en términos de cooperación o de posibilidad de cooperación tecnológica, económica, factores socioculturales, nada es un óbice, nada. No es Israel en el Medio Oriente, para que se entienda. ¿Okay? Y el factor político se convierte en algo clave. Lo digo como para una reflexión que me palpitaba mientras lo escuchaba a Augusto, ¿no? Gracias. Totalmente de acuerdo de mi parte. A ver, Ariel, ahí ya estás. Completamente. Habilitate el audio. Ahí estamos. ¿Te escuchás? Bueno. Sí. Bueno, adelante entonces. Unos 20 Antes que minutos nada- más o menos. Antes que nada, disculpas por haber llegado tarde a Zoom. Es algo que es poco serio, ¿no? Pero bueno, estaba fuera de casa. Haciendo una cuestión urgente. La verdad que me perdí parte de los argumentos que se desarrollaron, por lo menos agarré la última parte de Augusto, pero un poco mi idea es plantear una serie de elementos que para mí son importantes para comprender lo que es la geopolítica de América Latina en este año, que ha sido un año marcado por la pandemia global del COVID-19. Aviso que, digamos, parte de estos argumentos fueron publicados en un policy brief por parte de la Coordinadora Regional de Investigadores Económicos y Sociales, CRIES, junto con la Stanley Foundation, que justamente, digamos, se plantea una serie de actividades en relación a reflexionar sobre la cuestión geopolítica al día de la fecha. En términos generales, hay un gran interrogante sobre cuáles serían los efectos del coronavirus, tomando en cuenta un poco la dimensión temporal, ¿no? Hay una serie de autores que diferencian lo que es un fenómeno social con un alcance de corto plazo, y hay algunos que plantean que, digamos, algunos fenómenos sociales tienen un impacto de largo plazo. Y al día de hoy todavía no tenemos cierto hasta qué punto el coronavirus va a terminar impactando solamente en los próximos meses, y con la vacuna esto finalizará, o si por el contrario ha acelerado una serie de dinámicas y trayectorias internacionales que va a ser difícil desasnar. Entonces, en ese sentido, este es uno de los grandes interrogantes desde el punto de vista, podemos decir, conceptual, para abordar el impacto del COVID a nivel global. Ahora bien,
Lo que voy a plantear en las próximas slides es mirar a Argentina y a América Latina fundamentalmente desde afuera, ¿no? En el lugar donde se posiciona y además cómo ciertas variables de carácter sistémico están afectando en uno u otro camino la trayectoria regional de América Latina y también de la República Argentina. En términos globales, si tenemos que abordar desde un punto de vista general, lo que tenemos hoy en día es una doble transición, una transición de carácter económico, geoeconómica, desde el Atlántico hacia el Pacífico. Esto no es una novedad y es una transición que hoy en día ya, vamos a decir, está casi transformándose en algo bastante concreto. En segundo lugar, tenemos una transición de tipo geopolítica, en la cual el mundo unipolar ya ha desaparecido casi completamente, a pesar de la primacía de Estados Unidos en algunas áreas estratégicas, y tanto el rol de la República Popular China como de la Federación Rusa plantean un mundo diferente, en la cual hay una transición, vamos a decir, desde el Atlántico hacia el espacio eurasial. En este contexto, tenemos que tomar en consideración la actual rivalidad estratégica entre los Estados Unidos y Beijing. Esto ha sido muy claro en la administración de Donald Trump, pero no es algo novedoso. Ciertas iniciativas de balancing o de balance económico e institucional ya habían sido puestas en funcionamiento en la era Obama y seguramente en la próxima administración de Biden esto se profundizará, quizás con mejores formas y con menos show mediático. Pero, en definitiva, la rivalidad estratégica entre los Estados Unidos y la República Popular China está para quedarse. Lo mismo podemos hablar de las tensiones existentes entre los Estados Unidos y Rusia, especialmente en Europa Oriental y en el Mar Negro, y además la progresiva, vamos a decir, entente política entre Moscú y Beijing, que algunos han dado llamar un eje eurasiático. De todas maneras, este triángulo, de una u otra manera, definirá un poco la trayectoria geopolítica de las próximas décadas, ya sea por la gran capacidad tecnológica y económica, como en el caso de Estados Unidos y China, como por el desarrollo de armas, de última generación, como en el caso de Rusia, y también por la presencia de Moscú en teatros de operaciones diversos en todo lo que es el triángulo, de desestabilización que va desde el Mediterráneo, pasa por el Mar Negro y tiene su último punto en el Cáucaso. En términos entonces generales, lo que tenemos es un mundo mucho más complejo en términos geopolíticos, aún más complejo que la Guerra Fría, porque la Guerra Fría era básicamente un mundo de dos polos. Aquí tenemos tres polos que además no tienen, la agenda es mucho más diversa, es mucho menos centrada en lo que son las cuestiones de la alta política tradicionales, como las cuestiones nucleares, balísticas o misilísticas. En segundo lugar, una segunda tendencia geopolítica tiene que ver con la intensificación de las competencias regionales y la multiplicación de conflictos armados de proximidad, ¿no? Y esto es realmente bastante claro en las últimas semanas con lo que ha sido el conflicto de Nagorno-Karabaj o con la recurrencia de las situaciones en Siria o en Libia. En todos estos escenarios complejos, Rusia está de una u otra manera presente, así como también vemos que Turquía tiene un activismo cada vez más importante en esta zona del triángulo complejo, mientras que Estados Unidos y China parecen mirar hacia otro lado. En el caso de Estados Unidos, inclusive retirándose
y observando con mayor detenimiento el escenario de Indo-Pacífico. Entonces, estos dos elementos también se suman al retroceso del multilateralismo, que ha sido la marca de la administración Trump, pero también ha tenido aliados a nivel internacional, como es el caso de Rusia, como es el caso de digamos, el Reino Unido de Boris Johnson con el Brexit. Esto no quiere decir que sean aliados estratégicos, obviamente de Estados Unidos y Rusia son competidores, pero sí en este punto de la agenda han priorizado el bilateralismo y el unilateralismo por sobre otro tipo de mecanismos de cooperación y coordinación internacional. En la región tenemos también, además, el caso de Bolsonaro, que ha sido, digamos, una fuerza bastante potente para profundizar el proceso de fragmentación regional. Por último, tenemos una creciente instrumentalización de la cooperación internacional. Esto quizás es un elemento secundario dentro de estas tendencias geopolíticas globales, pero son importantes en relación a el rol de las principales potencias en relación a la diplomacia de los barbijos o la diplomacia en términos de salud. Entonces, en términos generales, lo que tenemos es un mundo mucho más competitivo entre las grandes potencias y además tenemos una multiplicación de lo que podemos aplicar el proyecto, el concepto del Papa Francisco sobre esta tercera guerra mundial a pedazos o por piezas que claramente se ve en la zona del Gran Medio Oriente. Obviamente, América Latina no es un escenario bastante prominente en términos políticos. Esto no es nuevo, pero bueno, había una cierta esperanza, especialmente durante la primera década del siglo XXI, en el cual por lo menos Brasil y Brasil articulando los intereses regionales de la región, pudiera llevar a cabo, digamos, una especie de ascenso global que permita posicionar a la región en, digamos, un rol más destacado del que tradicionalmente tuvo como parte de la periferia del mundo occidental. Bueno, esto no ha sucedido y lo que es claro es que la región en términos estratégicos es marginal. Tenemos además, un poco tomando la idea del concepto de agencia regional colectiva, ahora me olvidé el autor, yo me voy a acordar, que la cual la región per se tiene menos capacidad de acción colectiva. Y esto que se ve tanto en las instancias de cooperación regional como también en su rol como actor global, ¿no? Entonces, tanto a nivel individual, como en el caso de Brasil, o el caso de México, como a nivel colectivo, con la casi desaparición de la UNASUR, vemos que la región es mucho más débil en términos colectivos de lo que era hace por lo menos 15 años atrás. En segundo lugar, de una u otra manera, la región está sumida dentro de esta competencia estratégica, tanto entre Estados Unidos y China, como también por la presencia rusa, fundamentalmente en Venezuela. Entonces, aquí hay una situación, podemos decir, de cierta incomodidad por parte de la mayor parte de los países, especialmente aquellos que quieren tener una posición mucho más autónoma, mucho más neutral en esta disputa y que todavía todavía tiene un carácter que podemos decir es eminentemente geoeconómico y secundariamente geopolítico, porque todavía digamos, la República de Beijing por lo menos no ha dado señales de querer invertir de modo significativo en, podemos decir, activos estratégicos en la región, como puede ser el despliegue sistemático de su flota de aguas azules o digamos, la colocación de alguna base militar. Esto está muy lejos de producirse. Tiene parte que ver, esto lo puede quizás Patricio comentarlo con mayor profundidad, con la percepción china que
América Latina es parte de lo que es la zona de influencia natural de los Estados Unidos, pero lo que sí es claro es que la presencia china cada vez es más importante y hay ciertos puntos de la agenda que comienzan a tener intereses divergentes con los Estados Unidos. Uno de los temas más claros es el tema del 5G, pero no es el único, ¿no? Estamos viendo una gran avanzada del Departamento de Estado en términos de combatir la pesca ilegal no reglamentada en el Pacífico y, bueno, tarde o temprano estas presiones y estas, entre comillas, buenas prácticas se van a empezar a desbordar desde al otro lado del Canal de Panamá y seguramente en Atlántico Sur vamos a tener por lo menos iniciativas en este sentido y creo que va más allá de la administración Trump. Es parte de una idea del Comando Sur de ponerle mayor énfasis a cuestiones de seguridad que tienen que ver con esta competencia estratégica entre las grandes potencias, las cuales China aparece como el principal competidor en el largo plazo. Y en tercer lugar tenemos la cuestión de la crisis del multilateralismo, que en la región se expresa como la crisis de las instituciones regionales, ¿no? El regionalismo latinoamericano se encuentra en una situación en la cual habría que ver varios años atrás de fragmentación y de falta de dinamismo y hasta falta de voluntad para llevar adelante alguna instancia de cooperación, ya sea en el ámbito económico o en el ámbito político. Pero bueno, en este sentido yo detecto una serie de drivers regionales. El primero es la pérdida de peso de Brasil, y esto, bueno, aquí hay bastante escrito, digamos, siempre hay una serie de ideas de Andrés Malanoux que son muy interesantes, la cual, digamos, la crisis política y económica, por un lado, la falta de un liderazgo, podemos decir, positivo o amplio, como lo fueron en su momento Fernando Cardoso y Lula da Silva. Bueno, este tiempo de los grandes líderes brasileños ha pasado. Y además, Brasil, de alguna u otra manera, ha perdido ese dinamismo y esa imagen global que tenía, ese soft power que generaba que los Estados Unidos y los países europeos lo vean como un socio responsable del orden liberal internacional. En segundo lugar, hay una alteración de la dimensión geográfica de la integración. Esto tiene que ver específicamente con el coronavirus. Las fronteras están cuasi cerradas en muchos de los países, si bien ahora hay una cierta flexibilización. Pero bueno, por ejemplo, para hablar de algo muy concreto, digamos, la frontera entre Argentina y Uruguay está, digamos, casi completamente sellada. Y esto habla que no hemos sido capaces de una cierta manera de generar mecanismos, por lo menos para tener los flujos de intercambio, digamos, humano, digamos, abiertos, ¿no? En tercer lugar, la caída de los precios de los commodities. Esto es un proceso que ya lleva una década. Los últimos meses estamos viendo revertir de modo relativo. Indicadores estructurales económicos a la baja, nuevamente la crisis del regionalismo y también un gran interrogante en relación a las preferencias ideológicas y políticas de los países de la región, los cuales hoy en día no está claro, digamos, cuál es la dirección, ¿no? No estamos en el mundo de la nueva izquierda, como hace 15 años, no estamos en el retorno de la centro-derecha, lo que fue a partir de mediados de la década del 2010. Hoy en día tenemos por lo menos un gran interrogante o un gran pluralismo, ¿no? En la cual hay gobiernos más de derecha, liberales, o más de derecha conservadores, como en el caso de Bolsonaro, y gobiernos más de centro-izquierda, como en el caso de la Argentina y de Bolivia. Entonces, en este sentido, ¿cuál es digamos, la situación de la Argentina y
cómo enfrenta este contexto tanto global como regional. Bueno, creo que la situación de la política exterior argentina durante el último año ha sido una situación que ha articulado, por un lado, digamos, una situación externa atípica, al cual le fue muy difícil adaptarse, y no solamente un tema particularmente de la Argentina, sino un tema de todos los países en general, los cuales digamos, sus vínculos internacionales han sido de una u otra manera alterados, y esto obviamente le ha quitado dinamismo a la agenda externa argentina, pero esto podemos decir que no es responsabilidad propia de la actual administración, sino que es algo externo. La otra cuestión tiene que ver con vamos a decir, eh, la visión errática de la política exterior, que la verdad que no ha tenido un rumbo, digamos, bastante, vamos a decir, lineal en términos políticos. Y esto creo que expresa las grandes diferencias que existen dentro de la actual coalición gobernante, donde hay sectores mucho más afines a los Estados Unidos, por ejemplo, como en el caso de Sergio Massa, hasta sectores vinculados más que nada al Instituto Patria, que tiene una visión, digamos, mucho más, podemos decir, latinoamericanista, pero con fuerte sesgo ideológico centro-izquierda, progresista. Entonces, creo que digamos, esta cuestión ha limitado la capacidad del Ejecutivo de desarrollar algunas líneas claras de política exterior, como los mensajes cruzados en relación a la condena de derechos humanos en Venezuela, cuestiones relativas a la postulación de un candidato argentino al Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, creo que ha sido en cuestiones que le han llevado costos adicionales a una administración que, por un lado, digamos, no ha podido articular consensos dentro de su seno, y al mismo tiempo tampoco tiene los mejores actores para implementar esa política exterior. Bueno, esto es un poco en términos generales, pero Argentina, de una u otra manera, en relación al plano geopolítico global, ha tratado de seguir adelante con una posición que creo que se ha visto bastante claro, a mi gusto, desde la administración de Mauricio Macri en adelante, que es tratar de no caer en digamos, uno de los dos digamos, grandes contendientes de esta nueva competencia estratégica, y ser bastante cautos en relación a los compromisos que se asumen con unos, con otros, especialmente con China. Creo que ese giro se dio en comparación con la segundo gobierno de Cristina Kirchner, que es el que continúa hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, obviamente esto es un argumento y es discutible, pero creo que la búsqueda de la autonomía sigue siendo, por lo menos en el plano internacional, algo característico de este gobierno. Bueno, muchas gracias, Patricio, y espero que no les haya aburrido demasiado. Buenísimo, Ariel. Muchísimas gracias. Realmente muy interesante. Les recordamos a los participantes que quieran enviar preguntas. Ahí ya me acaba de llegar una que les leeré, pero también se me han ocurrido algunas por las dudas. Estoy preparado para tirarles algo de mi parte también. Les leo esta primera que la manda Emilio Ruiz Lozano. Buenas tardes. ¿Consideran que hay medios y canales de comunicación para generar un acuerdo parecido al Telecan entre México, Estados Unidos y Canadá con las naciones que predominan económicamente en la región, México, Brasil, Argentina, y que esto pueda generar un impacto positivo en términos de la integración regional? No sé quién quiere tomar primero, quién se anima a decir algo de esto. Leo. Algo chiquito. Sí.
Dice, considera si hay medios, dice. Yo entiendo si hay condiciones dadas para que se alcance un Ah, acuerdo de ese tipo, por ejemplo, integrando a México, Brasil, sí. Argentina. A ver. Ah, el tema es si México, porque en realidad ya tenemos, se llama Mercosur, y Mercosur tiene acuerdos de libre comercio de diferente intensidad con prácticamente todos los países sudamericanos. O sea, las condiciones sí están dadas. El tema de la integración de México en particular, justamente tiene algunas dificultades por su pertenencia al Telecán. O sea, técnicamente es posible hablar de una zona de libre comercio. Ahora, si pensamos en algún tipo de acuerdo de integración de otro tipo, bueno, habrá que ver en qué medida es compatible con los compromisos que México tiene asumidos en Telecán. De hecho, desde una perspectiva brasileña, ese era uno de los argumentos para insistir en la conformación de un espacio subregional sudamericano que dejaba a México afuera justamente por el grado de compromiso político y económico que México había asumido con los Estados Unidos y que, como vemos, por más que haya asumido un gobierno de centro-izquierda, por decirlo de alguna manera, en lo esencial se ha mantenido, ¿no? Ahora, si pensamos en algún tipo de acuerdo de complementación, como la Alianza del Pacífico, que en realidad es más una cuestión de facilitación de los negocios, sí, ¿por qué no? Podría ser. Tiene que ver con esto que hablábamos antes de regionalismo modular, de ver de qué tipo de acuerdos estamos hablando y en función de eso vemos qué actores se pueden sentar y cuáles no. Patricio, Sí, sí, está el director del sí, Instituto ahí de lo veo Relaciones. a Norberto Cruzani, director del IRI. ¿Qué tal? Buenas, Bienvenido, muchas buenas gracias tardes. por participar del panel. No sé si quiere decir unas palabras. Sí, casualmente quería saludarlo, lo decía recién Ariel, le mandé el mensaje, viste, uno está saltando como un canguro, ¿viste? Me Son imagino. tres simultáneas, viste, están los amigos de México, están los amigos de Europa, bueno, es cosa loco. Pero bueno, viste, yo quería agradecerle a todos ustedes el conversatorio, que todavía sigue, estamos en el medio, no que ha terminado, pero bueno, no quería dejar pasar, y una simple palabra de agradecimiento. A vos, a Ariel y a toda la gente que ha participado en el mismo, que Ariel desde el primer momento que le hablé del Congreso, estamos hablando hace varios meses atrás, el predispuesto, no solo uno, sino dos conversatorios organizó. Así que bueno, agradecido a los amigos que algunos no conozco, yo te conozco y a Ariel también, pero algunos ahí que no conozco. Así que bienvenido y bueno, y nos vemos en el próximo conversatorio. No, yo te voy a ver otra vez más, Ariel, por el tema de Eurasia. También participás en el tema de Eurasia. Así que, bueno, gracias. Y nos estamos viendo. Nos estamos Gracias, viendo. Norberto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Norberto. Bueno, mientras llega alguna otra pregunta, antes de pasar, no sé si Ariel y Augusto querían decir algo más del tema este. Antes de pasar con alguna otra pregunta, Ariel o Augusto, aprovecho a repreguntarle a Leo cómo ves el futuro del Mercosur, ¿no? Que es un tema crítico, excede a este gobierno, obviamente, es un proceso que ya tiene varios años como, por lo menos de mi parte, como una suerte de estancamiento, discusiones internas irresueltas. Si nos podés decir algo más de ese tema. A ver, de alguna manera lo acabas de decir, ¿no? La buena noticia, si hablamos de buena o mala, esto depende de la apreciación de cada uno, que el Mercosur sobrevivió. Digamos, vengo escuchando que el Mercosur está muerto aproximadamente hace 20 años más o menos, y sin embargo, en términos económicos, jurídicos, políticos, el Mercosur existe y hay una cantidad de normativa. A veces por ahí estamos en análisis estratégico y nos olvidamos de un nivel microeconómico donde tiene un impacto evidente, ¿no? Pero está estancado, claramente. Si uno se fija cuáles eran sus objetivos estratégicos y operativos incluso, hay un desarrollo de una primera etapa que nunca avanzó hacia etapas posteriores. Y yo creo, la verdad, que qué va a pasar no lo sé, pero yo lo que he analizado ya desde hace mucho tiempo es que en parte eso tiene que ver con las insuficiencias institucionales que tiene el Mercosur. Nunca se dio los instrumentos institucionales y jurídicos necesarios para cumplir con esos objetivos. Y ese es un problema estructural que uno ve en el regionalismo latinoamericano
en general. Lo mismo pasó en el caso de UNASUR, que con todo lo que se pueda criticar en el proceso europeo, claramente ahí tienen algunos instrumentos comunitarios, mal llamados supranacionales, porque integran, no están sobre las voluntades nacionales, que hicieron que en un momento de crisis el proceso pudiera avanzar de todas maneras. Bueno, esa es una deuda pendiente, a mí me parece, del Mercosur para no extenderme demasiado. Bárbaro. Y a mí, Augusto, me gustaría preguntarle, porque tocó el tema que me parece muy relevante de la economía del conocimiento. Te vi ahí en algunos tweets a raíz de la aprobación de la nueva ley crítico de este nuevo marco, pero me gustaría preguntarte en clave regional cómo quedamos parados, digamos, en términos de competitividad con algunos otros países de la región que, por ejemplo, vemos que hay inversiones importantes que se están yendo a Brasil, Uruguay. ¿Cómo ves la perspectiva de esto? Bueno, en primer término, en lo que refiere, digamos, a la economía del conocimiento en la Argentina, tenemos que decir dos cosas. La primera es que estamos muy, muy bien posicionados a nivel regional, pero si miramos la foto, la segunda es que si miramos la película, digamos, nuestro lugar a nivel regional, digamos, y si nos comparamos también con el resto de los países de la región, venimos en caída. Es decir, si se quiere, nuestra capacidad en lo que refiere a economía del conocimiento, si había crecido en el periodo 2007-2013 entre un 19,5% más o menos, es decir, yendo al ritmo global, al mismo ritmo que el mundo, creció un 20% más o menos. A partir de el 2013, es decir, principalmente relacionado con los problemas macro y los desajustes macro, la Argentina creció, digamos, menos de un 1% en lo que refiere a esta industria, mientras que competidores regionales, especialmente Uruguay y Colombia, que es uno de los principales, digamos, competidores de la Argentina en este sentido, por tamaño de la economía, crecieron, digamos, mucho más, arriba del 7%. Lo mismo con lo que refiere a las inversiones privadas, ¿no? Las inversiones privadas, en el caso de la Argentina, en el último periodo, lo mismo, menos de un 1%, materia tecnológica, y en caso de Colombia, arriba del 10%. Entonces, en lo que refiere, digamos, al resto de la región, la Argentina tenía muy buenas bases, digamos, que le permitieron tener un desarrollo rápido, desde alta penetración de Internet, por ejemplo, en la sociedad, es decir, una sociedad, un capital humano muy alto y muy grande y demás, pero el principal factor que vemos es el factor macro, que es lo que está desfavoreciendo, digamos, en el último periodo. En lo que refiere específicamente a lo que es la relación directa con nuestros vecinos, lo que vemos es que hay un creciente, digamos, sesgo, yo no diría antiexportador, pero por lo menos más dificultoso para las exportaciones de servicios basados en el conocimiento, que están estancadas hace 4 trimestres, y que la ley no revierte. Y en ese sentido, digamos, nuestros socios, digamos, supuestos socios regionales, es decir, el resto de la región, prefiere, digamos, tener una actitud de competencia. En otras regiones del mundo vemos como hay más que competencia, se busca cierta complementariedad entre estas, al menos en este rubro. Cuando en nuestra región hay una fuerte competencia ahí, y entonces por eso vemos que Chile, que Paraguay, que Uruguay, que Brasil están compitiendo con la Argentina por la atracción de inversiones y por ser el lugar donde se instalan, digamos, las startups especialmente. Entonces, un poco el panorama creo que sería ese. Clarísimo. Bueno, esta es como, entiendo para Ariel porque se refirió al tema Brasil, pero obviamente el resto de los oradores también pueden hacer comentarios después. Si la pérdida de peso relativo de Brasil es una tendencia para los próximos años o esto se podría revertir, y el futuro de las relaciones Argentina-Brasil, ¿cuál es la perspectiva? Bueno, creo que la proyección hacia los próximos años de Brasil, más que una
digamos, un decrecimiento de su peso relativo, tiene que ver más que nada con un estancamiento. Entonces, y un estancamiento, digamos, en el plano global, más que en el plano regional, donde, digamos, si hoy contabilizamos el PBI de Brasil, es casi el 50% de todo el PBI de América del Sur. Entonces, hay que hacer una distinción, ¿no? Brasil va a seguir siendo, vamos a decir, la primera potencia económica de la región, pero sin, digamos, sin que eso conlleve tomar responsabilidades para digamos, seguir impulsando, como sí lo hizo entre finales de la década del 90 y principios de los 2000, una agenda, vamos a decir, regional más amplia que el Mercosur, más amplia que el Cono Sur. Ahora bien, creo que las relaciones con Argentina y el atractivo tanto regional como global de Brasil va a tener mucho que ver, o está intrínsecamente relacionado con el tipo, digamos, con el grupo que se encuentre gobernando en el plan alto, ¿no? Y básicamente con la figura del presidente. Entonces creo que Bolsonaro no es una figura atractiva, al contrario, digamos, quizás hay sectores de la población brasilera que la cual es muy afín, pero a nivel regional o a nivel internacional realmente está puesto un poco en el mismo grupo que Trump, que Boris Johnson, que Putin, que Erdogan. Entonces, si bien son figuras conservadores populares bastante diversas entre sí, lo que tienen es por lo menos una posición que genera un rechazo bastante fuerte por parte de la opinión pública internacional, ¿no? En general, si uno hace una encuesta sobre Bolsonaro en América del Sur o sobre Trump a nivel global, por ejemplo, la encuesta de Pew, o sobre Erdogan, bueno, le va a dar que son líderes muy poco populares a nivel internacional. Entonces, en este sentido, esto tiene un impacto obviamente con Argentina y que en la cual el gobierno argentino tampoco ha sido, creo que, lo suficientemente pragmático para canalizar las relaciones o el diálogo. Creo que ha habido intentos, o así, individuales o de algunos sectores, grupos económicos, pero a nivel político no ha habido realmente un gran esfuerzo como para tratar de canalizar la relación con Brasil en términos del diálogo de alto nivel y de una u otra manera que los temas conflictivos se encuentren limitados y que los grandes puntos de la agenda sigan digamos, sus carriles normales, ¿no? Entonces lo que estamos viendo hoy es poco diálogo político y digamos, la cooperación técnica desde todo punto de vista, desde el punto de vista de salud hasta económico, sigue los carriles normales, ¿no? Entonces creo que un cambio en la administración brasilera, hay que ver cómo se presentan en las próximas elecciones, la relación también entre Bolsonaro y la próxima administración estadounidense, también esto va a ser fundamental, porque en definitiva la relación bilateral está marcada al ritmo de las preferencias políticas e ideológicas en ambos lados, ¿no? Gracias, Ariel. No sé si Leo o Augusto quieren agregar algo de esto. No, coincido en la importancia del factor político, digamos, que lo que veníamos hablando antes también, ¿no? En ese sentido, la integración se ve sumamente condicionada por esos factores. Estoy de acuerdo con la respuesta de Ariel. Yo voy a agregar, Sí. por supuesto también coincido con el marco general. Lo que quiero agregar, voy a dar un dato que probablemente no salga en los diarios, y no porque no es público, sino porque entra dentro de esa muchas veces irrelevancia mediática de los temas de política exterior y defensa. Mañana se celebra la 18 reunión de grupo de trabajo conjunto de defensa argentino-brasileño.
Y digo, remarco el número porque eso significa que se han hecho, por lo menos, en realidad hay algunas más, algunos años más. Pero es un grupo de trabajo que existe hace 20 años. De donde salieron, es un grupo especialmente para trabajar en proyectos de cooperación científico, tecnológica e industrial en materia de defensa y afines. De donde salieron, por ejemplo, los actual acuerdo que existe entre Embraer y FADEA para la fabricación de partes para el avión C-390. No es, digamos, una revolución en términos estratégicos, pero muestra cómo hay canales, como comentaban, de cooperación entre Argentina y Brasil que pueden trascender los gobiernos y que justamente lo que falta para que eso se consolide y alcance ese nivel estratégico que muchas veces se declama, pero a veces no se concreta, muchas veces no se concreta, es que el factor político trascienda las diferencias ideológicas y se comprometa en ese tipo de proyectos. Pero me parece que es interesante tener en cuenta que hay por debajo de la superficie hay canales de comunicación muy relevantes. Gracias, y me permito agregar, siempre que se habla de Brasil y Argentina, la supuesta conflictividad que obviamente está presente por estos factores más bien políticos, toda la tradición de cooperación en no proliferación, ¿no? Que es un modelo entre Brasil y Argentina, por ejemplo, y eso continúa, afortunadamente eso no se ha visto comprometido. Bueno, ahí tenemos otra pregunta. Las iniciativas de la sociedad civil y la paradiplomacia, como por ejemplo el acuerdo de Escazú, que de hecho fue hace unos días, semanas, aprobado en nuestro Congreso, ¿no? ¿Pueden ser formas de tener una mejor integración en Latinoamérica? No sé quién quiere tomar esto, decir algo al respecto. Yo creo que son procesos interesantes, es decir, hay lo que refiere a lo que es el impacto individual de la integración, a veces es mucho más difuso, quizás en el Mercosur lo vemos hasta más, si se quiere, la forma más concreta en que lo vemos es en poder entrar de un país a otro con nuestro DNI, digamos. Pero todas estas iniciativas permiten generar instancias que hacen a la integración más desde abajo hacia arriba. Y generalmente en el Mercosur específicamente y en América Latina en general, muchos de estos procesos se dan más de arriba hacia abajo. Entonces resulta interesante ver este tipo de iniciativas o en general, digamos, estas nuevas formas de integración. Personalmente no creo que vayan a generar, digamos, una nueva forma de integración o vayan a impulsarla, pero sí es importante trabajar en los organismos y en los mecanismos de integración que ya tenemos para poder hacer más visible esa integración en el día a día, digamos, de las personas, con elementos, digamos, muy básicos, digamos, de las cosas más importantes tienen que ver con los intercambios a nivel educativo, en lo que refiere a los títulos y sus validaciones, y ese tipo de cuestiones que son las que generan, digamos, un contexto de integración favorable, lo mismo en lo que refiere a la integración de las empresas, es decir, la facilidad para esa movilidad es sumamente importante. Gracias, Augusto. Leo o Ariel, ¿quieren agregar algo de esto? Bueno, yo no tengo más... Sí, Leo. No, digo, simplemente va en el mismo sentido de este regionalismo modular que planteábamos en algún momento. Ante proyectos concretos se generan espacios de cooperación y que pueden llegar a la coordinación y a la integración. Creo que a veces hay esa etapa intermedia de lo que podría ser coordinación, es quizás un escenario deseable y factible ante posiciones como somos muchas veces los latinoamericanos, de plantear el superacuerdo de integración de los Estados Unidos latinoamericanos, que es una utopía quizás, no como horizonte, pero sí como escenario deseable a mediano plazo. Y bueno, si logramos algunos acuerdos de coordinación, como puede dar lugar este en particular, bueno, entonces bienvenido sea, ¿no? Bárbaro, gracias, Leo. Bueno, no hay más preguntas en el chat, ahí le doy la palabra a Ariel que levanta la mano. Sí, Sí, es solamente para hacer, digamos, un chivo.
Dale. Hoy se publicó un libro titulado Los actores globales y redescubrimiento de América Latina, compilado por Andrés Servín y Wolf Klavendorf, que pasa revista a la actual situación de vinculación entre América Latina con potencias extrarregionales, desde Estados Unidos hasta actores no tradicionales como pueden ser Irán, Turquía. En el caso tengo ahí un capítulo específico. Así que, bueno, eso es solamente un datito. Muchas gracias, Ariel, por la recomendación del libro. No sé si alguno de los asistentes quiere tomar la palabra para agregar alguna otra pregunta que nos ha enviado en el chat, porque por mi parte ya no tengo más anotadas. ¿O alguno de los oradores quiere acotar alguna otra cosa más? Bueno, de esta forma entonces lo podemos ir dando por concluido este conversatorio. Les agradecemos muchísimo a Ariel, Leo, Augusto y a todos los que asistieron y participaron también con sus interesantes preguntas. Damos entonces por cerrado y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Patricio, por la moderación. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gusto. Hasta pronto. Gracias a todos. Buenas tardes para todos. Nos estamos viendo. Buen congreso.